Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Poetas Argentinos, un programa de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En cada programa entrevistamos a un creador. Ya hemos hablado con poetas del norte, del sur, del centro del país. Cada charla es una nueva historia por conocer. Cómo ven la poesía, cómo y por qué le llega a cada uno. ¿Se puede vivir sin poesía? ¿Se puede vivir sin escribir poesía? Esas preguntas, ¿no? que se van sumando a muchísimas preguntas. ¿Cómo uno puede determinar si un poema es bueno o malo? Eso es otro tema que me ronda. ¿Se puede determinar que una poesía está bien escrita? ¿O depende de cada uno si la siente o no? Hay tantos interrogantes respecto al género poético. Por ejemplo, los poetas que cantan. ¿Es una forma de hacer poesía también? ¿Se llega más a la gente con la canción? En el programa de hoy vamos a escuchar una entrevista al poeta Gustavo Tizoco. Él nació en Mocoretá, Corrientes, en 1969. Tiene publicados los libros Sutil, Entre soles y sombras, Paisaje de adentro, Desde todos los costados, Pintapoemas, Cicatriz, Rostro ajeno y Terrestre. Además 4 CD que se llaman Huellas, Intersecciones, Corazón de Níspero y Terrestre. Gustavo Tizoco participó en diversas antologías en el país. Recibió el primer premio del Congreso de Médicos Escritores en el año 2004 y 2006. El premio Revelación a la Calidad Literaria en el Encuentro Buenos Aires Poesía Reunión de Voces. Revelación del tercer encuentro de poetas latinoamericanos en Córdoba en el 2007. Fue segundo premio de Eros Aires 2009 y 2011 en la ciudad de Buenos Aires. Segundo premio del concurso María Elvira Juárez en Letrarte, Tucumán, en el 2010. También recibió el reconocimiento del ciclo Vientos Contrarios, el de Asolapo y el Puma de Plata de la Fundación Argentina para la Poesía en el 2012, todos por difundir poesía a través de su sitio Mis Poetas Contemporáneos. Realmente ese sitio les recomiendo que entren y lean, porque lo que está haciendo Gustavo Tizoco a través de Mis Poetas Contemporáneos es difundir a poetas de todo el país. Realmente va desde acá una felicitación a su labor, porque es constante cómo publica, cómo manda mails. Realmente es para leer y entrar en ese sitio y conocer a nuevos poetas. Fue uno de los invitados al Festival de Poesía de la Feria del Libro de Buenos Aires y su poesía ha sido traducida al portugués, francés, catalán, italiano, inglés y alemán. Ahora vamos a escuchar la entrevista que le hice. ¿Cómo estás? Hola Claudia, un gusto estar con vos. Gracias por la invitación y gracias sobre todo por difundir poesía. Gracias a vos por difundir poesía, porque vos, aparte de poeta, sos un excelente difusor de la poesía. Contanos a través de qué página. Difundo, tengo una página creada hace 9 años, Mis Poetas Contemporáneos, donde difundo poetas de habla hispana, de Argentina y del mundo si me mandan, pero siempre de habla hispana, tratando de aportar un granito de arena, como yo siempre digo, a la poesía. No solo quedarse con lo que uno escribe o con la poesía de uno, sino tratar de difundir a
a otros poetas, sobre todo del interior, eh, difundiendo la poesía, sobre todo valorizando la poesía. ¿Y cómo surgió en vos el hecho de empezar a difundir? Porque hay muchos que escriben poesía y capaz no se ponen esta doble tarea, ¿no? ¿Qué fue lo que desencadenó en vos el hecho de decir, bueno, voy a empezar a difundir? Yo con los primeros libros de poesía que saqué tenía páginas de internet de mis poemas, digamos. Un día aprendí a hacer blog y dije, qué bueno sería aportar algo a la poesía, aparte de difundirme yo, hacer algo no tan egocéntrico y tratar de empezar a difundir pensando en la poesía. Entonces se me ocurrió, dije, voy a invitar a algunos poetas amigos y voy a empezar a publicarlos. Invité a 15, 20 poetas y estos empezaron a invitar a otros, así fue creciendo. Y el afán fue eso, de difundir a otros, digamos, por el tema de la difusión de la poesía. Y así fue creciendo y así fui invitando a otra gente y así, bueno, así sigue su camino todavía. Más o menos tenés una idea de cuántos poetas tenés publicados. Desde el inicio son 1400, porque yo tengo el contador de poetas, 1400 más o menos. Activos siempre hay de 300, porque publico 6 meses a algunos, a otros más, le doy lugar a otro, como es algo que hago yo solo, digamos, no me alcanzan mucho los tiempos, no podría publicar 1500 por mes. Pero más o menos activo tengo siempre 300, pero desde que empecé tengo 1400 publicados. Claro, muchísimo. ¿Tuviste premios con esta página? Sí, tuve reconocimiento de una asociación que se llama Solapo, Utopoesía, que es de Carlos Roldán, y después me dieron el Puma de Plata en la Feria del Libro, dado por la Fundación Argentina de la Poesía, por el tema de la página, de mis poetas contemporáneos. Es importante el tema de poder difundir, ¿no? Hay muchos poetas del interior que esperan, ¿no? Poder ser publicados. Vos publicás, ¿cómo es eso? ¿La gente te envía por mail? ¿Cómo se pueden comunicar con vos? Mira, generalmente me mandan por mail, igual es últimamente con invitación media personalizada ya, porque no me dan los tiempos, si me mandan mucha gente no me dan los tiempos, entonces publico poetas, priorizo mucho poetas del interior del país, que son los que menos difusión tienen, porque acá en Buenos Aires hay mucha difusión a la poesía y a los poetas, pero por ahí en el interior no tanto. Entonces, si me mandan desde el interior, trato de publicarlo a ellos primero y después publico. Pero es más, qué sé yo, si yo voy a un encuentro, conozco a alguien, los invito, porque al inicio me mandaban y yo publicaba todo, digamos. Ahora eso no me dan los tiempos. Así que no es algo abierto, así que me puedan mandar y yo los publico. Trato de ir priorizando a los que estuvieron desde un inicio conmigo, acompañando en el proyecto, y priorizando a los nuevos que ingresan, que sean sobre todo de las provincias. Vos aparte sos médico. ¿Y cómo unís la medicina con la poesía? ¿Hay unión? Mira, a nivel tiempo o a nivel... A nivel tiempo y a nivel de lo que representa la poesía y lo que también representa en vos el tema de la medicina. Mira, yo me dedico a la neonatología, que es recién nacidos. Yo siempre digo, las dos son poesía, tanto el escribir una poesía como poeta, o mi trabajo para mí es poesía, aunque suene por ahí trillado lo que digo, pero el nacimiento, el crecimiento de un chico prematuro que tenga 500 gramos y esté 4 meses con nosotros, creciendo con todo lo que eso implica, el momento del nacer es todo un momento luminoso que es poesía para mí. Sí, lo divido, la única división que tienen entre los dos es que uno me da de comer porque la neonatología me dan un sueldo y con eso vivo, y con la poesía generalmente los poetas no vivimos de la poesía, digamos, nos alimenta el alma y nos llena el alma y nuestra cotidianeidad, pero no tenemos un sueldo, entonces son dos poesías, la neo me da de comer y la otra me alimenta el alma. Pero los dos se unen porque los dos son, para mí es magia los dos.
que no sería, por ejemplo, si yo hubiese hecho medicina, por ejemplo, traumatología, cirugía, no sería tan poético, pero la neonatología sí, para mí es poesía. Vos decís que la poesía no te da de comer, ¿no? Mayormente los poetas se publican los libros. ¿Y por qué sucede eso que capaz en otros géneros sí se pueden mantener con lo que escriben? Mira, primero yo creo que antes se decía la poesía no se vende en una época anterior a nosotros. Yo creo primero que no, que si vos amás lo que haces, lo haces con responsabilidad, le das el tiempo que necesita la poesía, la corrección necesaria, el pulido, si lo tomás realmente como algo responsablemente, yo creo que la poesía se debería vender, como se vende cualquier novela, cualquier ensayo, cualquier cuento. O sea, yo cuando escucho poetas que dicen no, o van a los festivales o a los encuentros, regalan sus libros de poesía como un souvenir de casamiento, yo siempre digo, la poesía no es un souvenir de casamiento, hay que venderla. Entonces, porque si vos la vendés, o sea, partir de la base de que el poeta mismo tiene que valorizar a la poesía. Y si vos escribís y la andás así repartiendo, me parece que ya parte la desvalorización desde el mismo poeta. Eso primero, o sea, valorar el mismo poeta, valorar la poesía. Y buscar cambios para que la poesía tenga su camino de venta. O sea, yo, por ejemplo, mis libros que he publicado, tengo suerte de que los vendo casi todos, por una razón. Presento en Corrientes, en Mocoretá, por ejemplo, en la presentación ya vendo muchísimos libros. Y después yo ando en los lugares que me invitan a leer o en mis lugares de trabajo, yo ando con mis libritos vendiéndolos. He comprobado que cuando vos vendés los libros, además, te leen. Porque yo voy a Mocoretá, por ejemplo, me dicen qué lindo el poema La Madre, qué lindo el poema que le escribiste a tu tío Jorge. Me doy cuenta que si vos compraste, lo lees. Muchas veces pasa, a vos también te habrá pasado, de que en los encuentros te dan 20 libros y los guardás ahí o lees alguno y no es. A mí también me pasa, seguramente yo regalé libros que capaz nunca lo abrieron. Pero cuando vos vendés o vos compras algo, vos lo lees. Por eso yo creo que la poesía debería venderse. En eso juega gran parte el poeta en la difusión. ¿Qué opinas de los encuentros literarios donde, bueno, hay lecturas y sobre todo también el tema de la gente, no de los poetas que van a escuchar a poetas, sino de que vaya gente de todos los días? Y la magia sería que la poesía llegue a la gente común, no a los poetas tanto. O sea, además del poeta, que le llegue a la gente común. Eso sería mágico. Qué sé yo, acá en Buenos Aires, por ejemplo, en los encuentros, en los cafés literarios, van muchos poetas a escuchar a poetas, como vos decís. Muchos poetas que van también para que después ser invitados a leer. Se entra en un círculo de egos, digamos. Voy para que me inviten a leer. O sea, yo lo veo mucho en los cafés literarios de acá, pero en el interior, que yo he ido a muchos encuentros del interior, la poesía llega mucho a la gente. Porque he ido, por ejemplo, qué sé yo, a Córdoba, que eran 10 poetas y había 100 personas de público, de gente que iba a escuchar poesía. Eso es mágico. Yo creo que la poesía en por lo menos esta última década, por decirlo así, llegó mucho más a la gente y se está abriendo un camino bastante importante, tanto a nivel con la gente, tanto a nivel editorial, se le está dando mucho más valor a la poesía. Contanos bien cómo llegó la poesía a vos. Vos empezaste a escribir desde chico. Contanos, hablanos de tu infancia y de estar en Corrientes y después por qué decidiste venir a Buenos Aires. Yo nací en Mocoretá, Corrientes, y qué sé yo, a los 6, 7 años, cuando necesitaba expresarme o decir algo, lo que me asustaba, lo que me lastimaba, lo que me alegraba, yo no lo hablaba con nadie, escribía. Tenía un tío, mi tío Jorge, que siempre lo nombro en poesía, que era profesor de lengua y literatura, y él me dio su primer libro que me dio para que lea, era Alfonsín Astorne, y a partir de ahí siempre me daba poesía. Entonces yo empecé, no digo a los 6 años, esto tipo 10 años, y a los
ahí empecé a escribir sobre todo más, todo lo que me pasaba lo hacía en versos, en poesía. Siempre lo escribí. A los 16 años, 17 que me recibo en Mocoretá, me voy a estudiar a Corrientes Capital Medicina. Cuando me recibo en Corrientes Capital, seguía escribiendo, pero ya esporádicamente. Cuando me recibo en Capital, vengo a hacer acá la especialidad de pediatría y neonatología a Buenos Aires. Un día estando en San Telmo, veo un cartelito que decía Pablo Montanaro, taller literario. Me inscribí y dije, voy a probar. Y ahí entré a un mundo maravilloso de la poesía. Empecé a relacionarme, bueno, con otros escritores en el taller, después ya hice taller solo con Pablo, pero Pablo nos llevaba a escuchar a otros poetas en los cafés literarios, y así nació esta relación, este interrelacionarme y este saber de que la poesía no era solamente una cosa para mí, para escribir lo que me pasaba a mí, quedarse ahí guardada, no, sino era un camino para mí la poesía, de relacionarme con otra gente, de mostrar lo que yo escribía, y así nació, digamos, en un taller literario que hice como 4 años de hacer con Pablo. El primer libro mío lo saqué con Pablo en el taller, haciendo correcciones y eso. Después ya me independicé, porque creo que también llega el momento que uno se tiene que independizar de los talleres literarios. Pero fue así darme cuenta de que era no solamente un diario íntimo, era algo más para mí. Casi una salvación, te diría. Porque... ¿Y qué es ese algo más? Y una, como te decía, interrelacionarte con otra gente, compartir lo que a vos te pasa, no lo que a vos te pasa, expresarte de otra manera, no solo escribir lo que a vos te pasa. Por ejemplo, yo defiendo mucho la poesía social. A partir del taller literario me di cuenta que uno puede escribir no solo lo que te pasa, sino lo que pasa alrededor. Por ejemplo, el tema de los desaparecidos, el tema de los pueblos originarios, el tema de la trata de blancas. Aprendí a escribir mi infancia, ya con técnica, con responsabilidad, respetando la música del poema, respetando los colores del poema. Y aprendí, digamos, de que lo que vos escribís le puede servir a otro, entonces compartirlo con otro. ¿Qué sentiste cuando escribiste el poema y tuviste que leerlo, ¿no? Por primera vez en público? ¿Qué se siente al leer un poema ante otra gente que no, que capaz nunca lo escuchó y bueno, vos te estás abriendo? Yo lo siento como que es una ofrenda el poema, que vos estás brindando lo mejor que vos tenés. En mi caso, la poesía, hay gente que pinta y por ahí una exposición o una fotografía o alguien que canta. Yo creo que vos estás brindando lo mejor que vos podés brindar, que en mi caso es la poesía. Por eso siempre yo defiendo el tema de escribir con responsabilidad, del pulido, del corregir, o sea, demostrar lo tuyo cuando vos crees que ya está terminado, digamos. O sea, para mí la poesía es como un hijo. Yo lo que muestro al mundo una vez que yo me siento orgulloso de lo que estoy mostrando. Capaz no es muy bueno o no, pero por lo menos yo me siento orgulloso y creo que di lo mejor que pude. ¿Cómo surge un poema? Vos capaz vivís alguna experiencia, ¿no? Y lo transmitís en la escritura o capaz te pones temas y vas armando como toda una idea hasta que surge. No, yo lo que se dice, la inspiración, o sea, yo no ando buscando, voy a escribir de flores, me tiene que surgir de algún lugar el tema. Pienso que la inspiración está influenciada por ejemplo, por hechos cotidianos, de ver un nene en la calle, de ver un pájaro volando, de ver una madre con su hijo. Yo creo que la mente capta eso y en algún momento te aparece eso como inspiración. A mí me pasa eso, me aparece una frase, por ejemplo, y si no me siento en ese momento a escribir, después quiero escribir el poema y no puedo. Si tengo la posibilidad de escribir en ese momento, me siento y ahí sale casi todo el poema. Después insume corrección y eso, pero
Solamente un libro mío lo escribí viendo pinturas de pintores que a mí me gustan, pero no escribiendo algo descriptivo de la pintura, sino de las sensaciones que a mí me transmitía la pintura. Por ahí volé un poema de un cuadro y sí, no tiene nada que ver con el cuadro, pero es la sensación que a mí me daba la pintura. Pero yo creo que sobre todo la inspiración, que la inspiración aparece en un momento mágicamente, de día, de noche, a la madrugada. Me ha pasado que estoy durmiendo y sueño una frase y me tengo que levantar a escribir porque si no, después como que la pierdo. Pero así, o sea, creo que uno se inspira de hechos cotidianos, pero que ese hecho cotidiano te llega en su momento especial, como para que vos lo escribas. Contás que capaz durmiendo te surge, es extraño eso, ¿no? Que vos te despiertes con una frase. A mí me ha pasado de soñar una frase y despertarme justo en ese momento y acordármela y levantarme y escribir. Y mientras prendo la computadora, que tarda la computadora en prender, la repito para no olvidarme porque como estoy medio dormido, pero me ha pasado. Tengo 2 o 3 poemas que escribí así, que me nació la frase en un sueño. Como me ha pasado en colectivo, de frases, versos hermosos, que digo, bueno, llego a mi casa y pasa 1 hora, 2 horas que llego, y cuando quiero escribir me acuerdo el verso, pero no me nace después la continuidad de la poesía. Realmente un placer escucharlo a Gustavo Tizocco. Ahora vamos a escuchar María Va de Tarragorros, porque todo el programa de hoy está dedicado a Corrientes. Mira rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, al mar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano María va. Por el tabacal su paso María va. Se bebe el sol que huele a duende, María va. Andando el verano de sol y chicharra, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Un tren perezoso resuello y resuello, llegada, María, olía tu pueblo, la pura inocencia de niño pueblero, la calle llegada, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano María va. Su paso María va, y se bebe el sol que huele a duende, María va, María va, María va, María va, María va. BCN Radio.
www.bcnradio.com.ar. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso a Internet libre. La Biblioteca del Congreso cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando la fotoduplicación parcial de su material en el marco del convenio firmado con el Centro de Administración de Derechos Reprográficos, que garantiza la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Estamos en Poetas Argentinos charlando con Gustavo Tizoco, este poeta médico pediatra, ¿no? Que se dedica a la poesía y a difundir, es un gran divulgador cultural. Qué bueno todo lo que nos está contando. Sigamos escuchándolo. ¿Vos escribís en papel o directamente en computadora? Computadora. No puedo escribir en papel. Ya me acostumbré tanto a la computadora que el hecho del trazo que es como que me saca del momento de inspiración. Mira, es porque muchísimos poetas escriben en papel, ¿no? Y es todo al revés, que el tema de la computadora lo ven como algo frío. No, incluso yo el año pasado me fui a Tilcara, a Jujuy. Quería escribir en papel porque no tenía, no había forma. Entonces, a partir de cada viaje ahora me voy con mi netbook porque ahí estoy acostumbrado. Pero si no, no sé por qué, pero sí, como que el trazo me saca la inspiración. ¿Tienes ejes que se repiten a lo largo de tus libros? De temas, sí. La infancia. Yo me crié, como te decía, en Mocoretá. Para mí una infancia súper feliz. Una calle con el río Uruguay, el río Mocoretá, calles de piedra, jugando en la calle con mis primos, sin peligro, sin violencia, sin nada. Entonces la infancia se repite mucho. La infancia, mis abuelos, mis padres, mis hermanos. Lo otro, yo creo que el poeta tiene la obligación de decir lo que nos pasa, denunciar lo que pasa, lo que nos duele como sociedad. Entonces escribo mucho poesía social. De ahí que le escribo, como te decía, mucho a los desaparecidos, tengo poemas a los aborígenes, a los pueblos originarios, mucho a las guerras, todo lo que nos duele como sociedad. Y después muchos poemas líricos, de sentimientos propios, digamos, cosas que me pasan a mí también. Pero son esos tres temas como que se repiten en todos mis libros. Vos hablas de tu infancia, ¿no? ¿No extrañás Corrientes? Yo amo Mocoretá. Es como que yo hace 15 años que vivo en Buenos Aires. Y de los 17 años tengo 45, así que hace más de la mitad de mi vida viví siempre solo. Yo extraño mi lugar y extraño a mi gente. Yo cada 3 meses, 2 meses y medio voy a Mocoretá siempre. Tengo mis sobrinos, todos allá, así que siempre viajo. Pero ya mi casa es acá. Y extraño, sobre todo, extraño mi casa, mi lugar, mi espacio, mi tiempo. Como vivo solo, para mí mi casa es como mi refugio, mi nido. Entonces, extraño a mi familia, por eso voy siempre cada 2 meses y medio, pero ya a los 10 días ya quiero estar en mi casa. Es como que hice mi lugar en el mundo acá en mi casa, más que en Capital o en Corrientes, en mi casa. Para mí mi casa es fundamental.
Háblanos de tus libros, de todos tus libros, cómo se llaman y en qué se basa cada uno. Bueno, este es el primer libro, Sutil, que salió en el 2001, que es el que te comentaba que ya estaba escrito, pero lo corregí mucho en el taller literario de Pablo Montanar. Es un libro, es el que yo menos muestro, porque es el de los poemas más básicos, digo yo, pero tienen que ver mucho con la adolescencia, son los primeros poemas que escribí y que traté de corregirlo como para que estén en un libro alguna vez. Así que es el primer libro mío que se llama Sutil. Después el segundo fue Entre Soles y Sombras, que ya ahí estaba a full con el taller literario, ya estaba yendo a café literario, ya está como, digamos, literariamente más correcto el libro que Sutil. Como siempre, los temas acá me aboqué mucho a la poesía social. Hay mucho, sobre todo de los desaparecidos, que fue lo que a mí me impactó siempre, y creo que hay que no olvidarse, sobre todo los desaparecidos durante la dictadura militar. Porque en mi último libro, después cuando presenté mi último libro, hablo mucho de los desaparecidos durante la democracia, que es como otra época que estamos viviendo ahora. Escribí muchísimo sobre desaparición en la dictadura militar. El tercer libro, yo cuando terminé la neonatología, la especialidad, me quise tomar como un año sabático y me fui 1 año y medio a vivir a la Isla del Tigre. Trabajaba los sábados como para pagarme el alquiler, la comida, y después de domingo a viernes vivía en la Isla del Tigre, en una isla cerrada, alejada de todo, rodeada de ríos, y ahí nació Paisajes Adentro, que lo escribí íntegramente en la Isla del Tigre. Así que por eso para mí este libro también son momentos así especiales que yo voy recordando. Después, bueno, salieron el que te decía, Pinta Poemas, que es el de los poemas que te comentaba, que está en base a pinturas y lo que me transmite la pintura a mí. Este libro yo no lo iba a sacar nunca, la verdad, pero fui a Paraná a presentar el Paisaje Adentro, y hay una revista que se llama El Tren Zonal que saca como suplemento de la revista, sacan con un librito, y me propusieron publicarlo como suplemento de la revista. Así que sacaron, creo que tiene una tirada de 300 algo así, y me regalaron unos 40, 50, así que por eso salió Pinta Poemas. Después vinieron estos libros de antología de Vinci Guerra, que es una colección que ella saca de poetas argentinos, saca 20, 30 por año. Y vos podés sacar estos libros con poemas nuevos. Yo opté por sacar como antología, o sea, hacer un Cicatriz y Rostro Ajeno, que Cicatriz junta todos los poemas sociales que yo más quería que vuelvan a resurgir, y Rostro Ajeno más los poemas de infancia. Son 2 tomitos que salieron. Después de Todo lo Costado, de Editorial Vinci Guerra también, que salió ya son los más recientes estos libros. Y el último que publiqué hace 2 años ya es Terrestre. Que acá, como te decía, también siempre los temas son lo mismo, la infancia, lo lírico y lo social, pero acá hablo mucho de los desaparecidos de ahora. La trata de blanca, el tema de los pueblos originarios. Hay un poema a Susana Trimarco, hay un poema a un niño iraní que fue asesinado en Irán por su elección sexual, porque aunque no cueste creer, todavía en el mundo se mata a la gente por su elección sexual, como en países tan terribles como Irán, Nigeria, la India, se los persigue todavía hasta la actualidad. Lo que no pasa, por suerte, acá en nuestro país. Pero bueno, todos esos temas que a mí me chocan, lo trato de escribir. Y después de de los últimos libros, trato de llegar con otra forma a la poesía. No toda la gente le gusta leer la poesía. Hay mucha gente que le gusta escuchar. Yo una vez fui a un encuentro a Junín en Buenos Aires y escuché una presentación de un CD de poesía que me pareció fantástico. Y a partir de ahí me contacté con esa editorial, que es Editorial Aries, que ellos te ponen un locutor que tiene una voz increíble, con música de fondo, hacen todo un buen trabajo, y sacan poesía publicada pero en CD. Entonces yo de cada los últimos libros sacaba también la versión CD. Tengo Intersecciones, Corazón de Níspero, Huellas, y el último que es Terrestre. Es una forma distinta de llegar. Hay mucha gente
como te decía, que no le gusta leer, pero lo escucha. Y yo creo que la poesía hay que difundirla de todas maneras. Yo en base a estos CD también hago los videopoemas, que son videos que hago yo con un programita de computadora, con imágenes mías, pero con esa voz, y saco videopoemas, que también es otra manera de difundir, me parece. Bueno, y esos son todos mis libros. Después tengo otros que ya son antologías con otros poetas, digamos. Tengo muchas antologías. La que yo más rescato, sin despreciar a otra gente que me invitó, fue una que se llama Mujer, Soledad y Violencia, que salió en Cali, Colombia, que son poemas contra la violencia de género. Somos, creo que 10, 12 poetas, perdón. Cada poeta está separado por un cuadro. El que sacó el libro de la antología es Cobo, que es un pintor de Colombia, que pinta mujeres, y cada poeta está separado por un cuadro. Parece una foto, digamos, en la página, bien papel fotográfico, y poemas contra la violencia de género. Y después, bueno, tengo otras antologías, pero esa rescato por el tema de... Y después otra que salió en Italia, que me gusta mucho, sacaron, creo que somos 15 poetas también, los sacaron de Facebook, una editorial de Italia, buscaron apellido italiano, que seamos poetas argentinos, y nos sacaron allá en Italia con la traducción a italiano, y la poesía en castellano y la traducción en italiano. Algo muy lindo, porque es ver cómo la poesía, pues, es como un río, digamos, que se va difundiendo por todos lados sin que uno lo espere, digamos, y bueno, gracias también a internet, ¿no? Hoy en día. Así que... Con respecto a internet, contanos qué opinas sobre la difusión como ocurre en Facebook, ¿no? Que la verdad que muchos poetas publican. Yo estoy sumamente agradecido a internet, tanto Facebook como páginas personales, como mi poeta contemporáneo, como son formas de conocer a otros poetas que no tendríamos posibilidad si no habría el tema de internet. Particularmente yo, para leer poesía de poetas que a mí me gustan, si puedo, yo trato de leerlo en el libro. A mí me gusta el libro, el papel, el momento, la sensación que te da el libro. Pero hay muchos poetas del mundo que uno no podría llegar si no fuese por internet, así que yo estoy sumamente agradecido, con sus pros y sus contras, porque internet tiene sus riesgos también, por así decirlo, pero mientras uno sepa manejarlo y tener sus recaudos, para mí es mágico el internet. Háblanos de esos pros y contras, por ejemplo, por el hecho de que muchos publican, ¿no?, poemas. A veces poetas me han dicho que tanto no permite llegar capaz a, no sé, a leer buenos textos, o como que es demasiado. ¿Vos qué opinas respecto de eso? Sí, yo creo que se publica mucho, yo creo que hay, pero no solo publicación, yo creo que se escribe mucho. Hay gente, yo separaría sin discriminar, gente que escribe por amor a la poesía y gente que escribe porque o tejo o me voy a jugar a las bochas, escribo poesía, casi como un hobby, digamos. Yo no tomo la poesía como un hobby, lo tomo como algo necesario para mí, pero hay gente que escribe como hobby, entonces escribe cualquier cosa, sin corregirlo, sin nada, ya lo publica, y eso va llenando la red, digamos, de cosas por ahí que vos leís y decís, esto no es poesía, o le falta. Pero pese a eso hay muchas cosas muy buenas, poesía muy buena, que bueno, por eso te decía, uno con el tiempo va sabiendo manejar internet y sabes dónde tenés que ir a buscar buena poesía, sabes quién querés leer, sabes, o sea, uno va como clasificando, digamos. Hay de todo, sí, en la vida hay de todo. Así que... Para vos, ¿qué es un buen poema? ¿Cómo te das cuenta? Para mí el buen poema es aquel... ¿Cómo te explico? Primero, que me llegue a mí. Y yo creo que es muy personal eso. Yo tengo un poema que dice, no sé si hay grandes poetas, sí grandes identificaciones. Yo creo que para uno se tiene que identificar con lo que está leyendo, primero, para que vos digas buena poesía. Y poéticamente hablando, nosotros que somos poetas, por ahí uno se fija en la música del poema, la cantidad de versos, cómo está si es blanco, si es rimado, si
Yo, por ejemplo, particularmente a mí los sonetos no me gustan. Puede ser un excelente sonetista, hay gente que escribe maravillosamente, pero a mí, por ejemplo, el soneto no me llega mucho, digamos. Pero sí sé decir es un buen soneto. Pero para mí lo fundamental es sentirte identificado con lo que estás leyendo. ¿Por qué no nos lees algunos poemas tuyos? Te leo de todos los costados. Este poema yo traté de escribir resumiendo más o menos lo que sería para mí escribir. Para escribir un poema de 10 hectáreas tendré que convocar a todos los peces, al mago que deambula en las noches, al aroma de pan horneado, a la espuma del mar. Deberé resucitar a los que me dejaron, retornar barcos encallados en la brisa, zafiros y esmeralda, al niño que soñaba con ser espantapájaros, al viejo campanario, al andén del pueblo aquel. Pondré el nombre de mi madre, los fantasmas de mi gente, una gota de río, la caricia del sauce, de la más ínfima hierba la fragancia, del rompecabezas los enigmas y de los ojos del ausente las plegarias. Un poema de 10 hectáreas insume tener frío, dejarse llevar como una veleta, despertar en el tango que nos desnuda, ser cometa, buzón, arquero, que nos deslumbre los puentos de sal, el vuelo del colibrí y las estatuas en su jaula. Que tenemos un país herido no debo olvidar, que hay abuelas que esperan y una isla llena de lápidas y voces en la bruma, que el crucificado sigue siendo crucificado, que se mutilan a diario tantas alas, que se ríen en el norte los que pernoctamos aquí, en el sur. Y cuando me falten palabras para las 10 hectáreas, acudiré a tu nombre, tus pies de duende, a tu beso, tu sexo enhiesto, tu mirada verde, a tus dudas y certezas, a tu valle encantado, a tu insomnio, a tu alcohol. Solo ahí nacerá el poema, grito extendido, inmortalidad cierta. Muy bueno. Gracias. ¿Y otro poema que nos quieras leer? Bueno, te leo del último. Un poema que la verdad que me dio bastantes satisfacciones. Porque a mucha gente... Viste que hay poemas, a vos te pasará que hay poemas que vos leés y lo tenés como favorito porque sabés que gusta o te vienen o te lo piden. Son poemas que dan como satisfacciones. Que yo últimamente en algunos encuentros trato de leer cosas que no he leído, de despegarme de eso porque son los poemas como hijos preferidos que uno tiene. Bueno, este es del libro Terrestre. Amo a un hombre pez, un hombre marino, acuático, como las algas, como la sal. Habita en las profundidades oscuras de todos los naufragios. A veces llora terriblemente solo allá abajo, en otras baila en salones transparentes, torrentosos. Yo amo a ese hombre pez de cuerpo brillante, filoso, de un mirar constante, horizontal. Un hombre que me cuenta eternas leyendas, que me canta con su voz de espuma y me abraza como puede. Yo amo un hombre pez y soy hombre terrestre. Me condena a la asfixia, lo condena mi aire, mi mundo de pájaros, mi universo de redes, de anzuelos. Me mira desde la superficie apenas sumergido, lo miro desde mi oxígeno al límite extremo del ahogo y nos besamos apenas un instante, ínfima eternidad, habitando en la apnea. Me encantó. Gracias. Ahora vamos a escuchar por los saloncitos Alma Guaraní. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular.
es la misma que ayer, echar a volar al viento, quitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá su pena y su andar convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor, aflorando va, y en ruego de amor, bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Es la misma que ayer, echar a volar al viento, de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá su pena y su andar convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní. BCN Radio. Cultura Federal. Seguimos acá en Poetas Argentinos, hoy dedicados a Corrientes, a Gustavo Tizoco. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista que le hice. Hablando de poetas de Corrientes, contanos, danos nombres, ¿no? O cómo en la actualidad se está desarrollando todo el panorama allá. El más representativo de los poetas que ya no están es Madariaga, que es de Corrientes. En Corrientes hay una movida bastante interesante. Se hace la Feria del Libro de Corrientes. El año pasado hubo una Feria del Libro de Corrientes. Ahí conocí a varios poetas. Conozco hace mucho a Moni Munilla, que es una poeta difusora de poesía. Además se mueve mucho Moni. Es periodista del diario El Litoral de Corrientes. Y ella, bueno, tiene también un café literario que es un anexo, digamos, del café literario coordinado por Marta de París, acá, no me acuerdo cómo se dice, Té con Palabras. Y ella tiene como la sucursal en Corrientes, y ese café literario va mucho, movilizó mucho a la gente de Corrientes, digamos. Hay poetas conocidos como Pilar Romano, Catalina Sedner, pero gracias a ese café literario hay como un movimiento bastante más importante ahora de gente nueva que está queriendo escribir. Muchos más, bueno, en Corrientes hay otro poeta, pero yo no me acuerdo en este momento el nombre. Pero hay varios poetas buenos, así que por lo menos hay movida cultural, digamos. Claro, eso es importante. Sí, sí. Y Moni Munilla, la señora que te digo, bueno, después tenés poetas como los grandes chamameceros, digamos, que también son poetas. El padre Julián Cini, que saca libros de poesía, y los imaguaré hacen la música, lo transforman en chamamé, digamos, pero el padre Julián Cini es uno de los poetas más importantes de Corrientes también. Y después así, bueno, Teresa Parodi, que vive en Buenos Aires, pero fue siempre una poeta que le escribió siempre también a la infancia, al pueblo, al río. Son poetas que musicalizan sus canciones, pero son poetas también, ¿verdad? Se llega más a la gente, capaz a través de la música, como vos hiciste tus CDs. Es más fácil lograr penetrar en cada persona, ¿no? Mostrar la poesía. Yo creo que depende de cada persona. Hay gente que le gusta más, como te decía, escuchar, ya sean poemas o escuchar la música.
Y hay gente que le gusta leer, depende de cada persona. A mí en particular me gusta tanto leer como escuchar, así que a mí me llega de esa manera, pero hay gente que le gusta mucho el libro y no le gusta por ahí estar escuchando algo. Y hay gente que dice, no, a mí me encanta oír el poema más que leerlo. Yo creo también la diferencia de que al poeta, al que escribe, le gusta leer. Por el tema también de que te fijas un poco en la estructura, todo eso del poema. Y al que no escribe, pues yo lo vi, al que no escribe, por ejemplo, la gente de mi pueblo, yo vendo mucho los CD. Porque dice, ay, no, a mí leer no me gusta, pero sí lo pongo y lo escucho. Entonces creo que también se diferencia eso, el que escribe con el que no escribe. La forma de que le guste que le llegue la palabra. ¿Es importante la lectura? Sí, y es una fuente de inspiración. Hablando hoy de inspiración que hablábamos, también me olvidé decirte, lo más importante es la lectura. No solo de poesía, yo leo poesía, pero leo mucho más narrativa o cuentos, novelas, pero sumamente importante. Para mí es una de las fuentes de inspiración más importantes que hay. ¿Qué autores te marcaron? En poesía, bueno, Constantin Cavafis, por su poesía y por lo que representó en la época de Egipto, en la época en que vivió él, escribir poemas casi gay, digamos, casi no, poemas al hombre, eso en esa época y con la forma de escribir de él, para mí es mágico. Después, bueno, muchísimo, la verdad que para nombrar Dylan Thomas, Octavio Paz, Jaime Sabine, tengo variado de todas partes del mundo. Sí me gusta recalcar lo contemporáneo, poetas argentinos, sobre todo los contemporáneos, que lo que más a mí me llegan en la actualidad yo amo, por ejemplo, y me encanta, y siempre lo digo en todos lados, es Edna Pozzi. Edna Pozzi es la poeta con la que yo más me identifico. Yo cuando leí la obra completa de Edna Pozzi, que es un libro que sacó Vinci Guerra, que es un libro que tiene todos sus libros, casi todos sus libros, porque ahora sacó nuevos libros, yo cada poema que leía me sentía como que lo había escrito yo. O sea, no por lo... sino que era como la historia mía. Yo me sentía sumamente identificada. ¿Será que Edna tiene un hijo que se llama Gustavo? Entonces le escribe, palabras para Gustavo, no sé. Pero yo leía Edna Pozzi y me fascinó. Entonces, siempre la pongo a Edna Pozzi como mi poeta favorita, por así decirlo. Después hay muchos en Argentina que me gustan mucho, como Jorge Bocanera, Laura Tazán, Máximo Simpson... Máximo, la verdad que hay muchos que no quiero nombrar porque se van a terminar como enojando algunos, pero hay muchos poetas buenos. Si tuvieras que darle un consejo, ¿no?, a un joven o a alguien que empieza a escribir poesía, ¿qué le dirías? Primero que lea mucho, como hablábamos recién de la lectura, que lea, que se nutra, que se enriquezca una lectura de otro. Que escriba lo que siente y que después trate de transformar eso que siente en versos de poesía, digamos, pero que no trate de escribir por lo que queda lindo para los demás, digamos. A mí me pasa eso mucho, pensar eso con los que escriben poesía hermética, por ejemplo. Esa poesía que yo particularmente leo y no entiendo, y he preguntado a gente que la escribe y me dice, ay, no sé qué quise decir, pero suena lindo. O sea, como que escriben algo para lo que se usa ahora, lo que es moderno. Para mí lo importante del poeta es que escriba lo que siente, lo que le pasa, lo que le duele, lo que lo hiere, lo que lo alegra, pero que escriba su propia vida, digamos. Y eso va a ser para él, que escriba, sumamente importante, porque eso va a ser un testamento que va a dejar él. Pero para mí es importante como un testamento de vida de uno mismo, digamos. ¿Qué es poesía para vos? Mira, tengo como dos conceptos. Primero, siempre digo, la poesía es como la savia de los árboles, digamos. Un árbol hablando individualmente, ¿no? Un árbol sin la savia se moriría, se seca. Para mí la poesía, si yo no tendría poesía en mi vida, no sé cómo podría seguir viviendo, porque para mí la poesía es parte de la vida mía, digamos. Y siempre yo digo algo que suena por ahí trillado, pero para mí la poesía es lograr
lo que toda la vida el hombre quiso lograr, que es la eternidad. Porque nosotros nos vamos a morir, como todo ser humano, pero la poesía va a quedar siempre. Entonces cuando vos te quieran leer o recordar o cosas, vos vas a estar ahí en tu libro. Entonces es como haber logrado el elixir de la eternidad, digamos, el escribir, el perdurar ahí en tus letras. ¿La poesía puede cambiar el mundo? Sí. Un poema puede cambiar muchas mentes, digamos. Imagínate, por ejemplo, John Lennon con su poema Imagina. Él con eso cambió cuántas mentes, abrió cuántos corazones, abrió cuánta conciencia, abrió con esa poesía. Y como esa poesía, miles. Sí, y que sigue, ¿no? A través de los años, sigue vigente. Totalmente. Y como él, caso argentino, como Sui Generis con su poesía, Spinetta, que ahora sacó su libro, sacaron el libro de poesía de él, póstumo, son poesías que, muchas poesías pueden abrir, que la gente tenga conciencia, digamos. Así que puede cambiar el mundo tranquilamente. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Claudia, un gusto. No, realmente la charla con Gustavo Tizocco me encantó. Vuelvo a recomendar mis poetas contemporáneos para que entren en este blog y puedan leer a una infinidad de poetas que a lo largo de todo el país están haciendo. Después hay también otros poetas, hay muchos poetas en cada región, ¿no? Pero quería leerles algo de Moni Munilla, escritora y periodista nacida en Corrientes, libros publicados: Marión, Cuando digo septiembre, Donde me lleve el viento, y una novela, Demasiado lejos. Son algunos de los libros de Moni Munilla. Este poema se llama Pasado. No sé si fue soñado y se hizo hostia cuando tocó el umbral de mi poesía, o fue quizás un grito madurado en silencios antiguos, como si me correspondiera llevarlo hasta el destierro con las manos atadas tras la espalda sin siquiera mirarlo. Alguna vez estuvo y me cubrió de heridas el presente, con un rostro prestado, y el ropaje que solamente visten los valientes. Luego la sombra lo hizo vulnerable, casi humano, andante de voluntades, en la estrechez de un mundo que lo estaba asfixiando. Algún dios conspiró para olvidarlo, y hacia la medianoche ya se había marchado. Vi su silueta curva doblando la otra esquina y no atiné a llamarlo. Después de todo, fue, mientras estuvo, simplemente el pasado. Después, Oscar Portela, poeta ensayista, también de Corrientes. Algunos de los libros que publicó: Senderos en el bosque, Los nuevos asilos, Recepciones diurnas, Celebraciones nocturnas, Auto de fe, Había una vez, Memorial de Corrientes, Estuario, que es publicado por la Comisión del Cuarto Centenario de Corrientes, Golpe de Gracia, entre otros. La piel. No, Joan. No es gris el árbol de la ciencia y verde el árbol de la vida. Aquello que se da y florece conoce de la muerte la osadía de ser un breve instante, y en el amor bebe del cáliz de la muerte como yo renazco del ocaso en la piel usurpada del amante. Quien conoce es el cuerpo, gramática del cuerpo, del deseo, y la magia de poros abriéndose a la luz, al agua y a los rayos que golpean las puertas desermonadas, solo conscientes de saberse ostras. Es el viento que nos lleva hacia el otro. Los extraños caminos y los acaecimientos del azar quienes nos abren a nosotros desnudos en el otro. Oh fiestas del candor, oh turbulentas siestas del verano,
Oh deseos y goces, sureos de palomos, en vacíos alfeizares, y la luz que tú pedías en el cuerpo y las piernas del amado. Ese es un poema de un poeta de Corrientes, Oscar Portela. Y ahora, para finalizar, un poema de Rodrigo Galarza, que es cofundador del grupo literario Pájaro de Tinta, director de la revista del mismo nombre, que nació en la provincia de Corrientes en 1972. Entre otros libros publicados están Soles dormidos, Diluvio en la memoria, Ráfaga de pájaros, Relámpagos de crepúsculos, El desierto de la sed. Dice: alguien nos mira desde los muros, quizás el dolor que levanta ciudades, o el dios atroz que ensaya en circos romanos, en prostibularios de la ternura, se les pudre los ojos a los profetas del neón, se les pudre durante el día. Ah, pero el sarcoma baila, cantan los gusanos, alguien nos mira desde los muros, alguien trepa las tapias como una fósil enredadera que todavía arde. No alcanza la morfina que brota de las cloacas, no alcanzan las cloacas de los bares, no alcanzan los bares donde entre parábolas y parabólicas colgamos los trofeos del infierno. Pero hay más, mucho más. Estoy solo. Voy al Coliseo a prenderme fuego. La castellana parte desde mis piernas y no regresa. Me miro en lejanía sin regresar. Suelta sus amarras la noche y se oye una sirena. Sin embargo, el barco se queda zozobrando en mis jugos gástricos, peristáltico velamen. Y todos vivíamos sin vivir en nosotros. Y todos moríamos sin morir. Y algunos resucitábamos sin vivir. Pero habrá más. Hoy se lo dedicamos a Corrientes, con la entrevista a Gustavo Tizoco, y leí algunos poemas de poetas de allá. Vamos a seguir ahondando y buscando más poesía correntina. Como siempre digo, una poesía de todos y para todos, que salga a la calle, se mezcle con la gente, pase a ser una poesía nuestra, no una poesía olvidada y que queda capaz perdida en las librerías. Nos encontramos el próximo martes acá por la radio de la Biblioteca del Congreso. Chau, chau, chau. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces.